Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pequeñas Islas. Estamos con la periodista Elizabeth Salazar. Ella ha publicado con nosotros hace poco un reportaje que se llama Lima y los escolares sin aulas, en los que básicamente cuenta, uno, la situación dramática sobre la educación en los colegios públicos, en los cuales hay una falta de vacantes para muchos estudiantes, tanto nacionales como migrantes. Y dos, el fracaso, digamos, propiciado por la falta de financiamiento de un proyecto que el Estado estaba impulsando, que es Lima Aprende. Elizabeth, ¿qué tal? Hola, Yona, gracias por invitarme. Lo primero que te quería preguntar es, ¿qué tan dramática es la situación, digamos, de la educación ante la falta de vacantes para escolares en Lima? Bueno, es muy curioso que sea noticia, sobre todo antes de pandemia, ver a las familias haciendo cola fuera de los colegios, ¿no? Siempre en matrícula escolar vemos en los noticieros a los padres y madres durmiendo o haciendo colas la noche anterior a la matrícula y hasta nos parece anecdótico, pero no nos hemos preguntado realmente por qué está pasando esto. Y de repente, también como parte de la reflexión de ese reportaje con la que me quedé fue, claro, no nos importa tanto porque no toca directamente a aquellas familias o sectores que tienen acceso a un colegio privado, un colegio particular, donde sí pueden pagar, de donde no tienen que hacer este tipo de trámites o de viacrucis, ¿no? Cada año. No lo hemos visto en pandemia por las restricciones que hubo de presencialidad y se implementó algún tipo de registro virtual que luego podemos desarrollar un poco más, que tampoco ha sido la solución del todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estaba en crisis ahorita la educación respecto a las vacantes, como preguntabas? Es aquellos niños nuevos que se quieren insertar al sistema educativo, es decir, salieron de inicial y van a entrar a primaria, o de repente se mudaron de distrito, cambiaron a otro colegio y van a insertarse recién en ese colegio, o que van a pasar de un colegio que no tenía secundaria y solo enseñan primaria, van a pasar a primero y secundaria. Para ellos, para los nuevos, para los que recién ingresan, no hay vacantes. Básicamente los colegios aseguran el cupo directo a aquellos que tienen una continuidad. Si tú estudiaste primero de primaria, segundo, tercero, pues cuarto y quinto lo tienes automático. Tu sitio ya está separado para ti. Si eres nuevo y tienes algún hermano o hermana en el colegio, van a priorizar que tú entres por un concepto de integración familiar, para no desunirlos, para que los hermanos estén juntos en el mismo colegio. Pero aquellos nuevos que no tengan parientes dentro, que no tengan una continuidad en el colegio estudiando, y como digo, que recién se insertan, todos los pequeños sobre todo, no tienen ese espacio. Ellos son los que tienen que lucharla, y no son pocos. Hay cifras de la Dirección Regional de Educación de Lima que señalan que entre 2016 y 2020 hay un grupo muy grande, como 201.000 niños, niñas y adolescentes, que no han estado matriculados en la edad que les corresponde, si tenía que Claro, estar en primaria o en secundaria o en inicial. esa cifra me parece, digamos, monstruosa, ¿no? Porque de un lado en el reportaje cuentas que son 200.000, redondeando, menores en Lima, digamos, no estamos hablando ni siquiera a nivel nacional, ¿no? Que no están matriculados en colegios, y otros 200.000 que han tenido que abandonar los estudios. O sea, son 400.000 niños sin estar educándose. Eso es como tener 9 veces lleno el Estadio Nacional. O sea, es una barbaridad, ¿no? Claro, y lo curioso es que uno siempre piensa, pues Lima, sobre todo las familias rurales, dicen Lima van a tener educación, voy a mandar a mis hijos a Lima porque allí todo está bien, va a ser mejor, pero no, aquí en Lima los colegios públicos están saturados, saturados no necesariamente por falta de espacio, sino por un espacio ideal, una infraestructura que los pueda acoger en un lugar seguro. Pueden decirte a nivel estadístico que hay salones, pero uno los va a ver y se están cayendo, o solo es el cascarón y dentro no tiene mobiliario, o están todos rajados o declarados inhabitables por INDECI. Entonces, Lima concentra casi el 25% de todos los estudiantes de todo el Perú. Todos los escolares del Perú, el 25% están en Lima. De los 8 millones, como 2 millones. De aquí se reparten entre colegios públicos y privados. Hay más en los públicos. Pero justo está esa brecha que mencionas, 400.000.
Hay otros 400.000 como un grupo flotante, que la mitad no se llega a inscribir, no se matricula en el grado, y otros que sí se inscriben, a lo largo del año lo empiezan a abandonar, lo dejan, y de pronto ya empiezan a engrosar este concepto que nosotros le llamamos, o que se le llama como abandono escolar, que no es tan justo, porque no es un abandono voluntario, ¿no? Se ven forzados a dejar. Ajá. Ahora, esta situación de falta de matrícula, ¿no? De alumnos que no están en su grado, ¿es más grave en los niños de inicial, primaria o de secundaria? O esto, ¿cómo va cambiando? En nivel secundaria hemos visto que es mayor, sobre todo, esta sección que se le dice inasistencia o abandono, y que se entiende mucho, pues, porque hay una edad en la que la desigualdad y pobreza en la que viven las familias obliga a los hijos adolescentes a dejar las aulas y dedicarse a trabajar. El trabajo infantil es uno de los factores por los que ocurre este abandono, pero también hay problemas económicos, familiares, que pueden decir, si tengo un niño o niña que tenga que estudiar, pues entonces prefiero que el niño siga estudiando y la niña no, que es lo que hemos visto mucho en pandemia, ¿no? Se priorizaba que el varón sea el que continúe el estudio y que la mujer sea que se dedique a ayudar a las cosas de la casa. Entonces sí tenemos un problema estructural, un problema social de fondo que hace alejar a los niños, niñas y adolescentes de las aulas. Pero a este problema mayúsculo, y esto me faltaba añadir, embarazo adolescente, que también es otro factor que en secundaria hace alejar a los niños. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay esos problemas sociales y no vamos a decir que no existan, sino que un colegio debería ser, o el sistema educativo debería ser inclusivo para ellos. No ahuyentar a aquellos que tengan que hacer algún tipo de trabajo en sus horas para ayudar a su familia, o alguna chica que está en situación de embarazo adolescente. No por eso deberían expulsarla indirectamente de la escuela o darle condiciones que sean desfavorables para que ella no regrese. Pero aparte de eso, hay familias que sí al menos intentan inscribir a sus hijos. Estamos hablando de aquellos que creen que la educación sí va a ayudarlos a salir del círculo de la pobreza. ¿Qué pasa con estas familias? Que cuando van a los colegios públicos, que es lo que se les permite ellos pagar, no quieren para un particular, cuando van es lo que no encuentran las vacantes. Es donde allí empieza la cola, donde empieza esta pugna que hemos empezado a hablar. Entonces, son Claro, los ahora, más tú has necesitados los que hablado, pasan por eso. claro, tú has hablado con varias madres de familia que han Sí. hecho, digamos, estas largas colas para tratar de conseguir una vacante para sus hijos. ¿Cuál es la experiencia que ellos te han contado, que ellas te han contado en esta, digamos, dinámica, ¿no? Entiendo que hay muchas dificultades. Uno, como lo que contabas para los que se mudan, por ejemplo. Otros, supongo que también lo que quieren es tratar de conseguir un colegio más o menos cerca de su casa y supongo que la presión de la cantidad de población alrededor de ese colegio hace, digamos, dificulta las cosas, ¿no? Y muchos tendrán que renunciar a esa búsqueda porque son muchas horas y tienen que trabajar. Exacto. Entonces, sí he visto que incluso en algunos comentarios de las redes sociales, cuando publicamos la historia, decían, bueno, lo que pasa es que están buscando un colegio cerca a su domicilio y todos se aglomeran aquí y pues no hay para todos. Sí y no. Sí se acercan a estos colegios, uno, porque pueden ser los colegios emblemáticos o colegios de cierto prestigio en el distrito porque han demostrado resultados. Recordemos que hay también una oferta trucha educativa, ¿no? Que te puede, desde privado y no, que no te ofrece una calidad, que sabes que vas a egresar de allí sin lo básico, ¿no? Obviamente los padres no quieren eso para sus hijos. El que sea una educación gratuita, entre comillas, en la educación pública no significa que pues que todos tengan el mismo nivel de calidad. Lamentablemente no funciona así. Segundo, el nivel de distancia. Cuando hablamos que estén cerca a sus domicilios, ni siquiera es que esté a 2 cuadras de su casa el colegio que están buscando. Está a 20 minutos caminando, a 15 minutos caminando, y si ya no encuentran en ese colegio, lo van a encontrar a uno que está a 40 minutos o incluso en otro distrito. Hay un caso que no lo desarrollé en el reportaje, pero era de una madre de familia que no había conseguido vacante en Puente Piedra, pero sí consiguió en San Martín de Porres para sus 5 hijos, desde inicial hasta secundaria. ¿Por qué ella lo aceptó o lo tomó? Porque ella trabaja en San Martín de Porres. Entonces los niños entran al colegio en un horario y cuando salen se van al trabajo de ella. Y esperan con ella todo el día a que termine su turno y ella se los lleva a casa en grupo.
pero no todos tienen esta posibilidad de tener un trabajo y de tener a los niños allí, ¿no? Cuidarlos, que tampoco es pedagógico, porque en qué momento descansan, en qué momento hacen sus tareas, en qué ambiente, pero pasa esto, entonces, sí, quieren un colegio cercano, tampoco les vuelta a su casa, pero es porque no tienen quien los cuide después y muchas veces no tienen ni para el pasaje, para costearlos. Esta madre de familia paga un sol 50 de ida por cada uno de sus 5 hijos. En ida y vuelta son 3 soles por cada uno. No, hay familias que realmente no tienen para costear eso. Entonces, si no tienes un colegio cercano, una vacante que te dé, pues dices, no lo pongo, porque no solo es eso, tienes que pagar útiles, materiales, y el colegio público no es gratuito plenamente, igual tiene un costo. Claro, ahora, digamos, esto, no sé si tú lo tienes identificado, pero me gustaría saber en qué zonas de la capital hay la mayor cantidad de estos grupos de niños, niñas y adolescentes que no van al colegio, ¿no? Porque no es un tema recurrente del que se hable en, digamos, la Lima moderna, la Lima centro, ¿no? Esto ha variado mucho con la pandemia, porque implica la migración de las personas, cuando se empiezan a mudar de un distrito a otro por situaciones económicas, que hemos visto en pandemia, hay personas que han dejado, de las que entrevistábamos, familias que abandonaron su casa, que alquilaban en Ventanilla, porque no podían seguir pagando la renta. Y tenían un terreno, un puente piedra, en una de las cerros, en las lomas más altas, que era un terreno sin construir, y dijeron, bueno, si ya no puedo pagar mi renta en Ventanilla, me voy a Puente Piedra. Se van con sus niños y empiezan este viacrucis que hemos estado contando. Mucho en pandemia se ha centrado este movimiento o estas mudanzas en Puente Piedra, en Caraballo, en estos distritos de la UGEL 4 en Lima Norte. Ahí es donde estamos viendo hoy en día que está faltando mucha más infraestructura escolar para recibirlos. Y también pasa en San Martín de Porres. No solo peruanos que se han mudado por la crisis, sino también venezolanos. ¿Por qué? Porque ahí están encontrando una oferta habitacional más económica para ellos y también algunas oportunidades de trabajo que les obliga a mudarse a esos distritos. Allí ahorita a este año estamos encontrando, a este 2022 y 2023, vamos a encontrar que hay una mayor demanda de vacantes. Y eso, tanto el Ministerio de Educación debería coordinar con la Dirección Regional de Lima para actualizar sus puntos de demanda y ver dónde necesita. Pero aquí, ojo, hay un problema, porque el Estado, y sobre todo cuando uno hace financiamiento y lo solicita a través del Ministerio de Economía, tienes que sustentarlo diciendo cuántas personas tienes en tu distrito, cuántas familias o cuántos menores en edad escolar, pero por tu documento de identidad o por tu dirección que reportas. Sabemos que no Algo todos que los migrantes actualizan no sus tienen. direcciones. Exacto, ese es el Claro. problema. Antes de pasar a hablar de los migrantes, hay una cosa que me gustaría saber porque, digamos, para todo esto, Elizabeth es una reportera que ha investigado, así como ve este tema, temas de trata de personas. Y lo que me gustaría saber es si los niños que están en esta situación en la cual no tienen una educación continua, regular, no están matriculados, están mucho más propensos a caer en las redes de trata de personas porque, claro, digamos, están o tienen que estar, o los padres los dejarán solos en las casas, ¿no? O tienen que estar al lado de ellos y no es lo mismo que estar en un colegio con otro tipo de supervisión, ¿no? Exacto. Sí hay informes, estudios académicos que señalan cuáles son los riesgos de los niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema educativo. No solo es que no acceden a una educación en preparación o un desarrollo que los va a impulsar a salir del círculo de pobreza familiar generacional en el que se encuentran, sino también protección a nivel de seguridad personal. Pueden caer en ofertas de empleo falsas, pueden aceptar algún tipo de indicaciones o ayuda que termine luego en una situación de engaño y luego de explotación. Cuando tienes a un niño, niña o adolescente fuera de las aulas, lo tienes vulnerable a algún delito, a alguna red criminal que los puede captar. Porque están fuera de las aulas por una necesidad, porque no tienen suficientes recursos económicos como para pagar un colegio privado, porque tienen mucho tiempo fuera
sin que tengas un padre o madre cuidándolos, vigilándolos, supervisándolos, criándolos, porque ellos están trabajando. Entonces, en el horario que ellos tendrían que estar en la escuela, están o en la calle jugando, o en la casa, o conociendo personas diferentes por redes sociales o por internet. Entonces, es un tiempo en el que no solo ellos no aprovechan para su educación y crianza, sino que también están más vulnerables a los riesgos de la criminalidad. Y eso también deberían, como autoridades, tenerlo en cuenta. No son hechos aislados la labor que puede hacer el Ministerio de Educación con el Ministerio del Interior, que ve trata. Siempre se hace esta encuesta a los escolares en quinto de secundaria si conocen lo que es la trata, y es recurrente que entre el 60 y 70% no sepan qué es ese delito, ¿no? Y ellos son los más vulnerables, justo en esa edad. Ahora, ¿en qué época, en qué momento se ha agudizado esa situación de la falta de, mejor dicho, la cantidad de niños y menores en general sin vacantes? ¿Con el crecimiento de la migración venezolana? ¿Con la pandemia? Hubo un pico el año 2018 con el aumento de la migración venezolana. Este año, el 2018, ingresaron 94,000 menores en edad escolar, de 3 a 17 años. Y esto, como sabemos, Lima es la que concentra también la mayor captación de migrantes. Entonces, esto iba a ser un impacto muy grande para los colegios de la Dirección Regional de Lima. Es aquí cuando esta dirección pide al Ministerio de Educación y le dice, pues necesito ayuda porque voy a tener este año una mayor demanda por todos los niños que han ingresado, y de por sí su sistema, como ya hemos venido contando, ya estaba como que al límite, al tope. Esto ocurrió en el 2018, y aquí es donde entra este programa del que hemos desarrollado en el reportaje, que se llama Lima Aprende, inspirado un poco en esto, pero que al final pues ayudó tanto a peruanos como a niños venezolanos, y se sintió el 2019. Pero ¿qué pasó en pandemia? Cuando entramos al 2020 y aún no pensábamos que para marzo iban a cerrar todo, no solo se tenía un nuevo reporte que iba a haber una demanda adicional de 25,000 vacantes para niños, niñas y adolescentes venezolanos, sino que también en esas fechas, para enero y febrero, el Ministerio de Educación había empezado a ejecutar el cierre de colegios privados de mala calidad. Aquellos que no cumplían los requisitos mínimos empezaron a ser cerrados justo en Lima Norte, sobre todo, que es donde ahora está más el problema. Entonces, si cierras estos colegios que pueden ser más económicos, pero que no tienen buena calidad, estos niños tenían que trasladarse a otro lado y no tenían los recursos para irse a un particular que te cobra 200 soles al mes como mínimo. Entonces han ido a tocar las puertas del sector público. Cuando empieza el 2020, para enero, que es donde se abren las matrículas, tenías la demanda no solo de inmigrantes venezolanos, sino también de todos los niños, niñas y adolescentes que salían de esos colegios que estaban siendo cerrados. Y aquí es donde llega la pandemia. Pero esto fue como que los dos picos que han puesto hoy en día a una situación mucho más vulnerable la demanda en los colegios públicos. Ajá, sí, pero ahora, ¿se tiene una idea clara del número, para empezar, de los menores venezolanos que hay en el país y de los que están estudiando? Porque una cosa es el registro formal y otra cosa es, digamos, la realidad, ¿no? Claro, una cosa es el registro que ellos dan en migraciones, es decir, si están entrando por la vía regular, sobre todo aquellos que entraron hasta el 2018 y un poco parte del 2019, antes que empezasen las restricciones que puso el gobierno, ingresaban y podían decir los datos y las edades de las personas que los acompañaban. Entonces allí el Estado tenía información sobre que cerca de 56,000 menores de edad que se registraron, de los 124,000, perdón, que se registraron, estaban en la escuela. Pero esos 56,000 de sí, 124,000. sí, pero esos no son los únicos que entraron al Perú. Entonces, estos son solo aquellos que se registraron, de los 56,477, para ser exactos, son los que estaban en la escuela, de aquellos que sí se habían registrado. Era como que el 45%, es decir, los demás no estaban estudiando. Pero ellos no son los únicos que están en el Perú. O sea, no todos
pasan por migraciones y dicen, oye, estoy ingresando como migrante o como refugiado. Luego de que empiezan las restricciones que impuso el gobierno peruano a partir del 2018-2019, empiezan a ingresar por vías irregulares. Y aquí quiero remarcar, eso no es ilegalidad, ¿no? La migrar no es un delito, así que es una falta administrativa que tú no puedas registrar debidamente tu ingreso a un país, pero no es un delito. Entonces, muchos han ingresado así. Y ahora cuando uno ve las estadísticas realmente de cuántos son los estudiantes venezolanos que están en los colegios de Lima, son muchísimos más. Entonces, tienes como cerca de 1 millón En la pantalla estamos viendo justo la gráfica de los que ingresaron. Sí, eso, del ingreso, ¿no? Esto es el ingreso sí, eh, eso fue el formal, año 2018, exacto. Ahí tú puedes ver que ese fue el el pico. pico donde hubo más niños, niñas y adolescentes que entraron en ese año y es como que eso activó las alertas, ¿no? De que iba a ser un año más crítico Ajá. para los colegios públicos. Claro, esto es. Y bueno, esto que están viendo en pantalla es el reportaje que, digamos, está publicado en en la web de Conectas, ¿no? Uh -huh, Bueno, hablemos un ratito sobre sobre estas imágenes, ¿no? Una uh cosa -huh, que me parece interesante también es esto que revela lo que has hallado, ¿no? Que uh -huh. si bien el espíritu de Lima Aprende era, digamos, de alguna forma atender la demanda de estudiantes migrantes, la realidad lo que te muestra es que los peruanos fueron los que mucho más aprovecharon porque estaban fuera del sistema, ¿no? Sí, exacto. Es curioso porque sí, ¿no? La presión de la migración del año 2018 hizo que se pensara en fórmulas para atender esto y dijeron, bueno, creamos Lima Aprende porque va a haber una mayor demanda, pero cuando abren las vacantes nuevas a través de este programa se dieron cuenta que eran muchas familias peruanas que se habían quedado sin cupo o vacante por el sistema tradicional. Y aquí hablo con sistema tradicional, ¿a qué me refiero? Lima Aprende, ¿qué cosa hizo? Se creó en mayo del 2019 y abrió vacantes como extemporáneas en julio. Empezó en junio, julio. Cuando tú dices, bueno, ya empezó el año escolar, sí, pero ellos Ujú. abrieron la matrícula a julio y lo jalaron un año escolar que empezaba en esa fecha y que se jalaba hasta febrero del siguiente año, hasta el 2020. Ajá. Entonces, si te das cuenta que para julio del 2019 había esta cantidad de niños y niñas que no estaban estudiando y se abrieron nuevas vacantes y fueron y lo tomaron. ¿Y cómo se abrieron nuevas vacantes? Lima Aprende lo que hacía era tomar los salones que estaban vacíos en la tarde. En primaria suele haber un mayor número en la mañana, sobre todo para primaria, suele haber un mayor número de alumnos y en la tarde baja. ¿Por qué? Porque las aulas no están habilitadas para eso. ¿Y qué significa habilitadas? Tienes la infraestructura, tienes tus bancas, tus escritorios, pero no tienes profesores auxiliares que estén ocupando el turno tarde para que le den vida y fluya el sistema educativo. Entonces, lo que hizo Lima Aprende fue identificar cuáles eran esos colegios que les faltaba poco para poder activar un salón en la tarde y les dio recursos para contratar un profesor, auxiliar, subdirector, personal de limpieza, un guardia en la tarde para que esté allí y empezaron a activar esos salones. Entonces, no era un tema de que voy a construir un colegio y que me va a demorar 5 años poner cemento y ladrillo, no, era un tema de gestión, era un tema de ser cómo reordeno lo poco que tengo y Ujú. ahí hubo mucha colaboración de los directores en su momento. Hubo una emisión de recursos de dinero muy rápida, O porque sea, acá se no, necesitaban sí, recursos, pero digamos, sí, no es el mismo cantidad de recursos que te implicaría construir nuevos colegios, ¿no es cierto? exacto, exacto. No fue la misma cantidad, pero sobre todo fue ágil. Era una rapidez con la que se desembolsaba y aprobaban los recursos porque tenías un equipo exclusivamente de Lima Aprende que hacía las gestiones con el director, con la DREL, con la UGEL, que hablaba con Minedu, como que un gestor, ¿no? Tenías gestores que te movían todos los papeleos, los documentos, las firmas, todo lo que necesitabas para desembolsar los fondos. Porque cada año todas las UGELes, que son las unidades de gestión educativa local que agrupan a los colegios de Lima Norte, Lima Centro, estas UGELes todos los años envían sus documentos al Ministerio de Educación y le dicen, necesito esto, me falta el otro. Pero pasa por todo el trámite y terminan archivados, encarpetados y no los ven, no los revisan.
En cambio, aquí en Lima Aprende tenías un equipo que era el que movía esto y hacía que se ejecute. Eso causó que hubiera algún tipo de celos de algunos directores que no estaban dentro de Lima Aprende, que decían, bueno, yo estoy pidiéndote lo mismo hace 3 años, y a ellos, por como lo han priorizado en este programa, se los han dado en una semana. Entonces, es un tema de gestión también que el Ministerio de Educación debería resolver en general para todos, sea este proyecto o no, o debería ser uno repotenciado y mejorado, pero sí, o sea, fue gestión, no construcción de salones. Ajá, ajá. Ahora, eso de acá también eso, digamos, esa gráfica también es interesante sobre em, los estudiantes venezolanos que estaban por tipo de colegio, ¿no? Se ve que claramente los que pueden estar en un colegio privado se mantienen casi estáticos, ¿no? Y va creciendo mucho la demanda y la necesidad de los colegios públicos. ¿No puedes explicar esto, por favor? Sí, son muy pocas las familias venezolanas que pueden permitirse pagar un colegio privado particular, ¿no? Por su economía. Ellos básicamente trabajan para el día a día, tienen que pagar sus gastos de sus hijos, su familia y ver remesas para enviar incluso al exterior. Vemos en la gráfica que el sector privado, el colegio privado, es muy reducido cuando uno ve dónde están los niños, niñas y adolescentes venezolanos hoy en día estudiando. Toda Ujú. la principal demanda es atendida por los colegios públicos. Y a los últimos años, como vemos, ha ido creciendo la presión sobre los colegios públicos. Casi el sector privado se ha mantenido igual. Y hoy en día, por ejemplo, las últimas cifras al 2022 se tenían que en el colegio privado habían 10.208 estudiantes de nacionalidad venezolana y en los colegios privados, mientras que en los públicos habían 69.000. Entonces, 10.000 versus 69.000, esa es la distribución actual. Si son los colegios públicos los que están atendiendo este derecho humano básico que es educación, pues entonces también los recursos que se les asignan deberían ir a la par, ¿no? Aquí hay un detalle que también quiero comentar. Los colegios de Lima, a la educación en Lima no está descentralizada como los gobiernos regionales, que tienen su Dirección Regional de Educación y su propio presupuesto. Aquí en Lima, como Ujú. no está descentralizado, todavía depende del Ministerio de Educación. Y de toda la partida que tiene el Ministerio de Educación, le dan un pequeño porcentaje a la Dirección Regional de Educación de Lima, que como dijimos al principio, es la que atiende al 25% de estudiantes de todo el Perú. O sea, es inequitativo la distribución de recursos que se da por regiones y la que recibe el Minedu para darle a la Dirección Regional de Lima. Es inequitativa respecto a la demanda que atiende. Claro, ahora, hay una pregunta básica que mucha gente se hará, ¿no? ¿Por qué debería importarnos la educación de los niños venezolanos? ¿No? Digamos, no es que yo lo piense, pero es algo que mucha gente dice, bueno, ellos decidieron migrar, ¿no? Y la prioridad deben tenerla los menores peruanos. Es algo que también se escucha y que escuchan los propios padres de familia venezolanos cuando van a buscar una vacante. En esta pugna escuchan que otros padres peruanos les dicen eso, o que incluso directores o porteros del colegio les dicen, no, tú no vas a tener la prioridad, o le empiezan a poner más requisitos adicionales que no van a poder cumplir, certificados Como de los estudio que papeles. solo, claro, certificados de estudio que solo obtendrían si regresan a Venezuela, o les dan pruebas de acceso para que sus niños ingresen en las que le hacen preguntas de historia del Perú. Entonces, no, son barreras que ellos han tenido que pasar, que ahora se están reduciendo felizmente, pero que han tenido que pasar para matricularlo. ¿Pero por qué es importante? Porque la educación es un derecho humano, es un derecho universal. Todos los estados, por la convención y tratados internacionales, están obligados a asegurar y garantizar la educación de todo niño, niña y adolescente, sin importar su nacionalidad. No se puede negar la educación. Pensémoslo más allá de que ya un tratado lo diga o que el Perú está sometido a esos tratados y que la educación es un derecho humano y universal.
estamos hablando de generaciones que van a formarse sin educación y que lo que va a hacer es perpetuar el círculo de pobreza, no solo para su familia, sino también para una sociedad. Eso también debe tenerse en cuenta, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, una cosa que, como este programa de Lima Aprende no era tan conocido a nivel nacional, porque no es uno de los programas que más se ha difundido, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es cuál era la estrategia que había para captar a los padres que tenían hijos que no estaban matriculados, para motivarlos, para llevarlos, ¿no? Entiendo que hubo una campaña de difusión que fue de otra forma. Sí, hubo una campaña que llegó a las bodegas, básicamente fue de puerta en puerta, ¿no? Incluso se ponían en las oficinas de migraciones, en los mercados, para anunciar, hemos abierto vacantes adicionales, ¿no? Porque muchos decían, bueno, ya empezó marzo, empezó las clases, entonces ya mi hijo perdió este año, ¿no? Y como las vacantes se abrieron en julio, entonces se tuvo que hacer una campaña de comunicación muy cercana a ellos y de explicarles no solo que había más vacantes, sino, y esto nos puede parecer de repente extraño, pero también explicarles que el proceso de matrícula no es tan ajeno o agresivo como algunos creen, porque así pasa. Muchos dicen, no, me van a pedir tales documentos o tal partida de nacimiento y no la tengo, o hay que hacer pagos y no tengo dinero. Entonces, hay un poco de desinformación allí, porque también el sistema de la matrícula no es amigable. Tienes algunos colegios que tienen algún tipo de información más ordenada y son más amables con los padres, pero sobre todo los primerizos, ¿no? Que llegan y no les explican bien, se asustan, se ahuyentan, no quieren cumplir los trámites, creen que va a ser mucho, o incluso muchos no pasan del portero. El portero es el que le dice, no, no hay, o tienes que traer tales cosas y ya no regresan. Entonces, uno es hacer más amigable el proceso de matrícula, que es lo que se hizo con Lima Aprende, se simplificaron procesos. Otro que se capacitó también al personal desde portería hasta dirección para que también la explicación que den a los padres sea más amigable, y luego se comunicó que había nuevas vacantes. Entonces era habilitar aulas, pero también hacer que esta información llegue. En ese proceso, Lima Aprende logró incorporar a 20.000 estudiantes, ¿no es cierto? Sí. 20.000 estudiantes. Ahora, eso se suspende durante la pandemia, pero ¿qué se hace, digamos, con esos estudiantes durante el tiempo de pandemia en el que había educación remota? Digamos, ¿continuaron inscritos? ¿La educación remota permitió que hayan más estudiantes que se puedan inscribir en colegios o qué pasó? Claro, los fondos de Lima Aprende se desembolsan para 2019, 2020 y parte del 2021 ya en virtualidad ya no llega. ¿Qué pasó cuando empieza la pandemia? No tenías entonces ya esta urgencia de crear aulas físicas. Viene la virtualidad. Automáticamente el Ministerio de Educación absorbió las planillas que se habían creado. Me refiero para pago de guardianía, de auxiliares, de subdirectores y profesores. Las incluyó en su planilla regular, porque si no se hubieran perdido hoy en día y estaríamos con un déficit, ¿no? de vacantes. Las integró a su sistema regular y por eso no hubo problemas y se siguió pagando. Pero con la virtualidad tuvimos, en la crisis de la pandemia, tuvimos más familias que dejaron de estar en el sistema privado. No podían seguir pagando un colegio particular y se sumaron a los dos momentos o a las dos olas que comentábamos, hubo una tercera, que es la pandemia, que aquí salieron del sector privado para irse a los colegios públicos, muchos más. Pero como era virtualidad, pues podía parecer que no se sentía, ¿no? Hubo este sistema de matrícula digital que se creó un poco inspirado también en las acciones que se hizo desde Lima Aprende, porque Lima Aprende para el 2020, ¿qué es lo que había creado? Aparte de la campaña de comunicación, aparte de crear aulas, dijo, bueno, vamos a hacer como un sistema digital o de preinscripción, donde cada padre diga cuántas vacantes va a necesitar por colegio. Entonces todos se inscribían y tú ya podías saber realmente tu demanda exacta. Para este año me están pidiendo 100 vacantes, entonces voy a ver si crear 100 sitios, ¿no? 100 cupos. Era más exacto, tú no creabas por crear, sabías dónde y sabías para cuántos y estaba como asegurado. Este modelo se replicó con la pandemia
ya para todo el país. Y dijeron, bueno, como todo es digital ahora, entonces, no sé si se acuerdan que hubo una página web de matrícula para el 2020, para matrícula en pandemia, y todos se inscribían, y a algunos les salía el resultado que sí, te encontramos una vacante para tu hijo, pero en otro distrito. Entonces algunos no aceptaban, otros sí, porque decían, bueno, es virtual, que al menos estudies 2 años allí en virtual. ¿Qué pasó cuando regresamos a la presencialidad? Entonces, sí, hay una necesidad de profesores en la virtualidad para atender, pero cuando regresas a la presencialidad, ¿qué haces con los alumnos que ya estaban contigo en tu colegio en el aula virtual y quieren seguir en tu colegio? Ya abriste las aulas, pues yo quiero seguir con ustedes. Estoy 2 años estudiando en virtual, ahora quiero ir en físico. ¿Hay espacio para ellos? Eso fue el reto de este año y la que muchos, digamos, para muchos se pasó desapercibido. Lo que han tenido que luchar los colegios para poder darle sitio físico a lo que se había creado como aula virtual ha sido un enorme reto. Algunos alumnos regresaron a otros colegios, a su colegio privado, porque ya su economía mejoró, pero un buen número se quedó. Entonces han tenido que nuevamente reordenar sus espacios, pero ya sin Lima Aprende. Y eso es lo que ellos, los directores, lamentan mucho, ¿no? Porque dicen, bueno, era como una salida o al menos una opción que teníamos o una esperanza de decir, este año van a habilitarnos otra aula más. Tengo 2 aulas dormidas allí que están siendo como depósitos, pero no tengo personal para que se conviertan en salones. Y si no hay un presupuesto de Estado que pueda asegurar pago de planilla permanente para quienes trabajen allí a lo largo de los años, pues es un cascarón, ¿no? Y así eso es lo que está pasando. Ahora, el gobierno de Castillo decidió quitarle financiamiento, no tuvo ningún impulso por retomar esto sin avisarle a los colegios o, digamos, o había una comunicación en la que los colegios sabían, porque entiendo que tú has conversado con profesores y directores, si no me equivoco, que te han explicado el golpe de lo que es sentir este cambio ahora que hay un retorno a la presencialidad, ¿no? Sí, es que este programa tuvo una muerte muy silenciosa. Como ocurrió lo de la pandemia, ya muchos pensaron que se había suspendido por esto, porque no necesitabas una aula física en ese momento y pensaban que este año iba a regresar o que el 2023 iba a regresar el programa. No hubo una comunicación, simplemente se diluyó por sus funciones en la pandemia, se convirtió, como dije, una matrícula digital nacional de preselección, insisto, no es matrículas que tú llegas, te inscribes y ya tienes tu cupo, es como una preselección, y simplemente nadie volvió a hablar del tema. Cuando he consultado con algunas ONGs que en algún momento tuvieran algún tipo de participación o ayudaban o eran cooperantes o daban algún tipo de donaciones al proyecto, tampoco sabían bien qué había pasado, habían escuchado rumores, o que habían cambiado a personal del área, que habían desactivado cierta oficina. Nadie lo tenía con certeza, ¿no? Y eso es curioso, estamos hablando de actores que sí están directamente involucrados. Y cuando uno habla con directores y profesores, menos. Incluso algunos sabían que recibían un aula nueva, pero que no necesariamente sabían cómo se llamaba el programa que les había facilitado el aula. Hubo mucha Ajá. desinformación allí. Lo que pasa con el gobierno de Pedro Castillo es que ya con 2021 en su gobierno, en su gestión, no vuelven a mirar el proyecto, no lo reactivan. Si estamos viendo que con él empieza la presencialidad o gradualmente se empieza a retomar la presencialidad, que en Lima ha sido 2022 recién, plenamente, su gobierno es quien debió tomarlo y decir, bueno, lo reactivamos, lo transformamos, lo mejoramos, que sería lo ideal y lo que UNICEF también recomienda, acoplar ese tipo de iniciativas a la gestión principal del Minedu para que no sea solo un esfuerzo aislado, sino sea una política general. Pero no, tampoco, simplemente como decimos en la nota, ¿no? Lo dejó morir. Claro, porque tengamos en cuenta que si bien el proyecto de Lima Aprende integró a 20.000 estudiantes, estamos hablando de que son casi el 10%, solamente son el 10% de los no matriculados y el 5% de los que en general no están estudiando, ¿no? O sea, es un proyecto que tenía
digamos, capacidades limitadas, pero en vez de potenciarlas, lo eliminas, ¿no? Claro, porque recordemos, esto no llegó a todos los colegios, solo se aplicó en 390 colegios. Y los colegios de Lima son muchos más. Entonces, si se hubiese aplicado a todos, pero de repente con una ayuda adicional, ¿no? O sea, tiene salones que de repente no se están usando porque están totalmente rajados o les falta un techo, o sí, sí funcionan, pero les falta mobiliario. Ese tipo de ayuda se hubiera podido coordinar y seguir creciendo, no solo el número de colegios, sino también el tipo de presupuestos asignados para cosas más físicas, porque, insisto, se concentró mucho en los presupuestos para el pago de personal y no necesariamente pues para repararte un techo, ¿no? Que puede que ese sea el motivo por el que esa aula no funcione y que estés perdiendo el espacio para poner a 30 niños allí, porque no inviertes en un techo que puede ser de repente provisional o no, pero ese tipo de pequeñas gestiones debería ahora enfocarse el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Lima, a la par de las grandes obras que hace para construir colegios nuevos, ¿no? No solo esperar a que estos se inauguren para recién atender a los estudiantes que están ahorita por fuera. Es poco, sí, lo que se hizo en un año y medio, 2 años que estuvo vigente el programa, pero debería más bien servir como impulso para hacer algo más grande, ¿no? No simplemente eliminarlo y volver al sistema anterior de cemento y ladrillo, ¿no? Ujú. Aquí tenemos una pregunta de José Lara, que te agradece por tu trabajo y señala que sabemos que la educación es clave, pero, digamos, te preguntan, ¿no? ¿Por qué hay tan poco presupuesto o, en todo caso, qué otros tipos de mala gestión has encontrado, aparte de los que, digamos, mencionas en el reportaje? Hay presupuesto, el problema es que cuando uno ve la ejecución presupuestal en cuanto a acceso educativo, porque hay una partida con ese nombre, programa presupuestal para ampliar el acceso a la educación de niños, niñas de 3 a 16 años. Así de literal es el programa presupuestal. ¿Qué hacen? Lo distribuyen a todo el país y priorizan regiones, construyen mucho en regiones o están al menos empezando a construir, y ya sabemos qué pasa con las grandes obras de cemento y ladrillo, lamentablemente, en el Perú y en las regiones, ¿no? No se terminan mal, hay casos de corrupción, coimas, y eso no es nada nuevo, ¿no? Entonces, tienes por un lado que se está haciendo una mirada a país, designando recursos, pero tú no estás designando los recursos de acuerdo a la demanda que tienes. El 25% de estudiantes están en Lima. Los colegios en Lima se están cayendo. No solo no hay espacio, de verdad hay salones que he visto que siguen recibiendo chicos y están estudiando con las columnas rajadas, el piso rajado, porque dice el colegio, bueno, si lo cierro, como Indesi me lo ha recomendado, si lo cierro, ¿qué hago con esos 30 chicos? ¿Qué es lo que pasó también en Puente Piedra? Encontré un colegio, Antonio Encinas, que lo demolieron en el 2020 en pandemia porque estaba cayéndose, y dijeron, pues lo vamos a construir en un año, porque solo es un colegio chico, 2 módulos. Trajeron módulos prefabricados, y lo que tú antes tenías pabellones de primer y segundo piso en 2 lados, se derrumbaron y ahora eran módulos horizontales que se ponían en el patio. Entonces, imagínate la cantidad de alumnos que iban en 2 niveles, ahora están todos en un solo nivel. Les redujeron el patio, les redujeron los baños a solo 2 o 4, y tienes 800 alumnos. Entonces este colegio físicamente no puede seguir operando como antes, y lo que ha hecho es decir, los lunes, miércoles y viernes van las niñas y los martes y jueves los niños. Es absurdo, de verdad. Y tú ves la página del programa el PRONIET, que ejecuta las obras del Ministerio de Educación, y no hay un presupuesto para eso en el Colegio Encinas, no aparece. Colegio Encinas dice pintado, que falta pintar paredes, no han visto que tienen que construir nuevamente un colegio. Y los chicos, por ejemplo, no tienen dónde hacer la educación física y van a un colegio vecino a prestarse el patio a hacer ahí sus actividades. Claro, Entonces, sin contar con los problemas pedagógicos de tener juntos a pequeños y grandes, ¿no? claro, y de dividirlos por decir presencial 3 días y solo niñas, y luego solo niños otro día, porque los días que no están haciendo presencial y están en su casa, nadie los monitorea. Entonces, pagas todo un año, pero solo recibes media jornada escolar.
Es realmente complicado lo que están pasando ellos, pero ahí tienes recursos, pero ¿cómo los distribuyes? ¿A quién Claro. priorizas? ¿A Lima? Ya, o a las regiones. Y si es en Lima, ¿en qué distritos? Me revisé la lista de proyectos del PRONIET que tenía hasta el 2022 y los que tiene para el 2023 y han priorizado como unos 22 colegios, todos en San Juan de Lurigancho, que no está mal porque es el distrito más poblado de Lima, pero donde se ha movido la migración hoy en día es en Lima Norte, no en Lima Este. Y no sé qué cosa no está dialogando ahí entre el Estado para darse cuenta de eso, que nosotros hemos visto en el reportaje. Las UGELes lo saben, lo dicen al Ministerio de Educación, pero es como que no hay un eco, no hay una conversación allí honesta, ¿no? Claro, acá José tiene otra pregunta para ti. En tu opinión, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil, aparte de protestar y obviamente rebotar el reportaje, para presionar al Ejecutivo y al Congreso para que tomen más interés en la educación? Creo que deberíamos empezar a verlo como un derecho humano, y no como una suerte, no como decir, bueno, como tengo recursos, como mi familia no le pasa, como puedo pagar un particular, pues allá ellos. Ujú. Debemos pensar que la educación, si no todos acceden a educación de calidad, estamos marcando generaciones de pobreza, de desigualdad, que van a terminar repercutiendo también en todo nuestro entorno. Esta visión de que sectaria, ¿no? De la sociedad, como que mi entorno, a mí no me incumbe lo que pasa a los otros, es un error, es una gran mentira. Si como sociedad no crecemos parejo, vamos a ver situaciones de crisis como la que estamos pasando ahora, ¿no? Es una de las grandes sostenes de las protestas, es la desigualdad, no tener acceso a lo mismo, o depender de quien tiene más en el bolsillo puede acceder y quien no, pues que sufra. Eso es lo que estamos haciendo. Visibilizar, exigir, creo que eso es lo que nos queda como sociedad civil. Cada vez que veamos estos hechos, no lo veamos como algo anecdótico, como algo del paisaje. Y claro, vemos familias en los cerros más alejados de Lima y decimos, pobrecitos, ¿no? Les mando un yape, una donación y ya. No, a todos deberíamos vernos, indignarnos, una desigualdad en un derecho humano clave, básico, como educación, ¿no? Claro. Ahora, ¿el Minedu no tiene otras estrategias para ampliar el aforo de los colegios? En el reportaje hablas de dos cosas, el programa Identicole y la matrícula digital, que es un poco ya lo que nos has estado también contando, ¿no? Sí, se hizo un periodo de entrevista al Ministerio de Educación por casi 2 meses. Se insistió a través del equipo de prensa por casi 2 meses, lo recibieron, estuvieron viendo si respondían o no, no hubo más comunicación. Pero en paralelo presenté pedidos de acceso a la información a diferentes direcciones del ministerio para que nos digan a nivel de la oficina de presupuesto cuáles son los fondos que se han asignado en los años 2018, 19, 20, 21 y 22 para ampliar el acceso educativo de los niños de tal a tal edad, eh, cuáles son los fondos que tienen y qué direcciones ejecutan. A raíz de eso tuvimos la información que se empieza a desarrollar como oficial en el reportaje, como del sector de educación, pero fue por pedidos de acceso a la información, porque entrevistas no han querido dar ellos. Y dentro de esta documentación y respuestas que daban, era aparte de las obras de cemento y ladrillo grandes que también se cuentan en la nota, tienen este portal Identicole, es lo que nos cuentan en una de las respuestas, que tú dices, bueno, Identicole es una web donde tú puedes identificar qué colegios existen por distrito. Yo pongo, bueno, estoy en, imaginemos, Ancón, colegio nivel primario, me salen todas las listas. Y sé la dirección y dónde queda, su Google Maps y listo. Eso es de Identicole. Identificado el nombre del director y ya. Y cuántos salones o cuántos alumnos tienen en primaria y secundaria. Sumamente informativo. Pero ¿qué pasó? A partir del 2022, recién se incluye un formulario para anotar los pedidos de ayuda de matrícula. Ojo, no la matrícula, sino decir,
necesito una vacante para en tal zona, en tal colegio, por favor, ayúdenme a gestionar o ayúdenme a encontrar una en esta localidad. Solo para recibir pedidos de ayuda se abrió este 2022 Identicole un formulario. ¿Y pero qué es lo que hacen? Agarran y este pedido se lo mandan al UGEL más cercano. Si es un pedido que implica Puente Piedra, Caraballo, Santa Rosa, pues se lo van a pasar a la UGEL 4, que es la que le corresponde, ¿no? Y ellos son los que van a decir, bueno, tenemos estos colegios en el área que la señora necesita y son estas opciones. Y allí ya va a ver si le conviene o está muy lejos de su casa o no. O de repente tiene vacantes, pero no para el año que su hijo necesita. Bueno, entonces nuevamente es como que te canaliza el trámite casi como un tramitador, te ayuda, pero no te gestiona. Eso es Identicole. Y la otra respuesta que me dieron fue en la matrícula digital, en efecto, que hemos estado conversando, pero ¿cuál es lo ideal? Que no solo sea recibir solicitudes de matrícula, sino que te matricule directamente, que tú pongas en línea y ya, te evitas la cola física y los pagos indebidos que sabemos que existen en muchas matrículas. Pero eso ahorita está en etapa piloto. En Tacna ya está aplicándose, pero recién va a llegar a todo el Perú el 2027. Esos son ¿Y hay, los pero, ¿y programas de gestión. hay alguna iniciativa desde el ministerio para aliviarle la vida a los migrantes venezolanos que necesitan presentar una serie de papeles para certificar ya sea su grado, en fin, su bagaje? En 2019, el Ministerio de Educación emitió algún tipo de resoluciones en las que ya se les indicaba a los colegios que no tenían que hacer requisitos de este tipo, ¿no? Requisitos que ponemos como barreras burocráticas a las familias migrantes. Lo que pasa o lo que falta allí es información. Hay muchos directores de colegio que no están informados eh, y por dos motivos. Uno, falta comunicación, pero también persisten los prejuicios. Es cierto que del 2019 y 2018 a la fecha ha cambiado mucho, se ha reducido mucho el tema de las barreras de trámites para los migrantes venezolanos. Creo que aquí falta que el Ministerio de Educación impulse más la comunicación y la sensibilización a los directores. Todos tienen estereotipos y prejuicios, creen que deberían guardar alguna vacante para la familia peruana y no para un venezolano, pero también dicen, bueno, ¿para qué les voy a guardar una vacante? Les voy a dar una vacante a ellos si a lo largo del año, y qué es lo que pasa, se van a mudar a otro distrito probablemente por un tema laboral o tema económico y van a abandonar esta vacante. Voy a perderla, mejor se la doy a un peruano. Entonces, esto pasa de que si se mudan y tienen que irse a veces por trabajo o por economía, pero ¿cómo equilibras eso con el derecho a que tienes que darle? No le puedes negar una inscripción. Entonces, el ministerio tiene que trabajar en eso de capacitación, sensibilización. Creo que a nivel de trámite se logró, pero hay otra cosa. En el Identicole que hablábamos hace un rato, el Estado no había previsto poder incluir también solicitudes de inscripción o pedidos de ayuda de familias venezolanas. Porque la web tenías que ingresar con tu DNI. No había forma de ingresar con carnet de extranjería. Y hay un grupo de trabajo de refugiados inmigrantes que agrupa a organizaciones de Naciones Unidas y ONGs como Save the Children y otros más, que ellos alertaron de esto. Y recién, ahora, de 2022, pues el formulario también se abrió para que las familias extranjeras puedan pedir alguna ayuda de matrícula, ¿no? Pero son cosas como que de a poco se va parchando para poder darles acceso, de donde no sirve si solo está en el papel y no se llega a capacitar a los directores que son finalmente quienes ejecutan, ¿no? Claro, o sea, sin estos cambios, bien difícil el panorama, ¿no? Sobre todo considerando otra vez la cifra de 400.000 menores en edad escolar que no están estudiando, que es como, repetimos, 9 veces el Estadio Nacional lleno, ¿no? Claro, es difícil y recordemos que no todos son porque no hay vacantes, hay problemas familiares, económicos, sociales, de juicios en la familia que impiden el acceso. El problema es que si llegas a romper estas barreras de desigualdad y tocas la puerta a un colegio, este no podría
ser un obstáculo más. Debería abrirse las puertas y decir, bueno, inscríbete, matricúlate y cambia este círculo, ¿no? Ten esta oportunidad, pero no, no lo hay. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Ella ha hecho el reportaje Lima y sus escolares sin aulas, perdón, que lo pueden ver entrando a la web de Conectas, que es con doble n.org, y van a encontrar este reportaje Lima y sus escolares sin aulas. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy y ya será hasta la siguiente edición de Pequeñas Islas. Chau.